semana pasada lo teníamos en directo desde la Expo Agro a través del teléfono. Hoy está aquí, en los estudios, Néstor Serviato. Néstor, ¿cómo andás? Así es, hemos vuelto a la vida urbana. A la vida urbana. Aunque con estos climas que estamos teniendo, tanto que pedimos el niño ahora, es como vivir en el medio de la nada. Así es. Bueno. ¿De qué vamos a hablar? ¿La carne, un alimento insólito? No sé si cada vez más insólita, seguramente para algunos bolsillos. Vamos a empezar hablando de la carne. Cuando decimos carne en Argentina, decimos carne vacuna, pero hay que empezar a pensar que al menos el negocio es la carne en sentido amplio. Y es más, el negocio es proteínas animales, que le llaman, que incluye carne y leche. Carne de cerdo, pollo, la carne vacuna, por supuesto, cabra, ovejas, digamos. Obviamente la de pollo, cerdo y vacuna es el grueso. Empezamos por lo más conocido, que es que Argentina efectivamente es el principal país consumidor de carne. Acá comemos mucho. Básicamente ese es uno de nuestros problemas y me lo dice mi esposa también. También, ahí está. Pero el gráfico. 70 kilos por habitante por año es el nivel de consumo en Argentina, y aún países muy productores como Uruguay, por ejemplo, que también comen mucho, pero comen 56. Están muy lejos de 70 a 56. Sí. Y ellos han aumentado en los últimos años, al igual que nosotros. Nosotros años atrás estábamos en 60 kilos y ya ahora estamos en 70, o sea que contra lo que parece, por supuesto en los últimos meses esto debe haber cambiado, en las últimas semanas, sí, pero a la larga seguimos manteniendo el mayor consumo mundial. Otros países como Estados Unidos, que es el principal productor mundial, consume 39 kilos de carne de vaca por habitante por año. Y por ejemplo Brasil consume 37 kilos. En el primer programa te decía que si Brasil consumiera 70 kilos por habitante por año, es decir, lo que consumimos nosotros, no solo no sería el principal exportador mundial de carne de vaca, sino que sería el principal importador, porque para alimentar a 200 millones de personas con el nivel de consumo nuestro, tendría que ser no solo el principal importador, sino que importar el equivalente a lo que es hoy todo el comercio internacional de carne vacuna, o sea, algo impensado. De lo contrario, producir esos kilos le llevaría toda la cosecha de maíz y varias más. O sea que en realidad vamos al segundo cuadro que habla de justamente los principales productores. Lo que sabe todo el mundo, al menos en el sector, es que Estados Unidos produce 11.600.000 toneladas, después viene Brasil con 9.300.000 y nosotros estamos en un quinto lugar con toda la faena en exceso que el año pasado por la liquidación de vientres. Estuvimos en una media que se puede decir en 2.800.000 toneladas. Llegamos el año pasado a casi 3, sí, pero porque se faenó mucho de madres y digamos se liquidó vientre. Sí. Ahora, cuando vemos producción por habitante por año, ahí somos el cuarto país, somos superados por Nueva Zelanda, Australia, el propio Uruguay, pero nosotros con 83 kilos por habitante, porque de hecho exportamos algo, o sea, consumimos 70 y producimos un poquito más, estamos muy por encima, casi el doble que, por ejemplo, Brasil, que es la potencia, que siempre se dice, la potencia exportadora en carne de vaca. Vamos a un tercer gráfico, que es, bueno, las exportaciones, que es más o menos también conocido, que Brasil es el líder mundial. Fundamentalmente es líder mundial porque produce casi tanto como Estados Unidos y además de tener menos habitantes, come menos que Estados Unidos. Claro. Es el gran diferencial que tiene respecto, por ejemplo, a nosotros. Brasil exporta, estas cifras son de 2009, 1,5 millones de toneladas, este año va a estar en 1,8, o sea, porque viene creciendo. El gran dato de Brasil no es que sea el número uno a esta altura, sino la forma que ha crecido en la última década. Nosotros hace 15 años exportamos más que ellos. Si nosotros hubiéramos seguido ese ritmo, hoy estaríamos en otro mundo en lo que hace ganadería y realmente ellos nos pasaron por encima. Hace 10 años el Mercosur aportaba el 17% de la carne vacuna en lo que hace comercio internacional. Y ahora exporta casi la mitad, aporta el Mercosur. Pero claro, es Brasil y en una escala mucho menor Paraguay y Uruguay. Y nosotros que seguimos siendo más exportadores de pronto que Paraguay y Uruguay, pero en proporción a lo que éramos nosotros, una potencia ganadera, que teníamos el mismo stock ganadero o inclusive más que Brasil, hoy nuestra posición es como cuando vemos a Boca a mitad de tabla. Claro. No es ninguna hazaña. Ninguna hazaña. Ahora, ¿por qué se llega a esto? Bueno, se llega básicamente por las políticas ganaderas que no empiezan en este gobierno. Si se quiere, en carne de vaca el hito muy fuerte fue a comienzos, ya hace 10 años, digamos, sí, cuando da la fiebre aftosa en el gobierno de De la Rúa, que le tocaron toda a De la Rúa, entre otras cosas. Eso obviamente no fue De la Rúa el que trajo la aftosa, ni tampoco era un invento de esa década, pero sí que hoy todavía tenemos un 40% de mercados internacionales cerrados o restringidos a la carne argentina por aquel
mal manejo del tema de aftosa, que partía de un mal manejo de vacunación, y un mal manejo de información, porque se negó cómo puede pasar hoy con el INDEC. Así es. Por supuesto que bueno, eso también tiene sus bemoles, porque cuando los mercados se abren también para los países con aftosa, y cuando los mercados se cierran se ponen más exquisitos, y de pronto en ese entonces nos implicó cerrar directamente la exportación a los principales mercados del mundo. Pero te decía al principio que el tema, más allá de que sí, que hay mucho, este no es un programa ganadero, ni siquiera agrícola, o sea que podríamos ver, evidentemente este año hay 3 millones de terneros menos del año pasado, también la sequía incidió mucho, y eso evidentemente nos pone en un juego de botellas en donde no solo no vamos a poder proveer los 70 kilos por habitante por año en los próximos años, inclusive en este. De hecho, los más alarmistas dicen que vamos a tener que importar vacas como carne, digamos, Sí, como sí. pasa con las naftas ahora, Sí. sino que uno lo ve y realmente eso no se revierte. 3 millones de terneros menos en un año es un problema para el año que viene y para el próximo, digamos, o sea que es un problema grave. El punto está en el desafío, que significa lo que yo te decía, bueno, acá ya no son más gráficos, el desafío de lo que significa las proteínas animales. Es un negocio de 500.000 millones de dólares al año. Casi una vez y media, casi dos el PBI argentino, pero más que nada es un negocio que, si yo la semana pasada te decía que la cosecha argentina valía 30.000 millones, a grandes números, decir que en el negocio de proteínas animales, esto es leche y carne, se mueven 500.000 millones de dólares, y que Argentina, con todos sus errores, sigue siendo uno de los 4, 5, 6 jugadores dispuestos a comer de esa torta, es realmente abrir el abanico a un negocio que muchas veces no se lo tiene en dimensión. Estamos hablando de un negocio que se escapa a la escala de lo que nuestra dirigencia concibe cuando ve este rubro, que lo ve como unos chacareros que tienen que pasarla bien para mantener la paz social en los pueblos del interior. Ahí entramos en otro juego, ahí tenemos que China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil son los grandes jugadores, pero todos ellos, Brasil inclusive, tiene una población muy grande que come mucho. Quienes saben de esto dicen que sin mercado interno es difícil desarrollar plenamente el mercado externo, porque justamente te vas de balance, cuando vienen épocas malas te quedas sin mercado, y en las épocas buenas, bueno, tenés tu mercado interno y la opción de exportar. Obviamente por ahí pasa el desafío, especialmente por una provincia como Córdoba. Córdoba es la principal provincia agrícola del país, la que produce más volumen de grano, y dentro del volumen de grano es la que más produce soja, es la Sojalandia en Argentina, somos nosotros. Nosotros tenemos que, para la agregación de valor de los granos, porque el tema de proteínas animales a veces puede ser una cosa difícil de entender, pero para crear valor agregado, para no exportar simplemente el grano, hay dos grandes vías. Una es convertir en biocombustibles, que es una vía relativamente nueva, y la otra es convertirlo en leche y carne. Las dos son importantes y las dos implican multiplicar por 3 o 4 veces el valor del grano original. El tema está en que Córdoba prácticamente no tiene inversiones en biocombustibles. Ahí hay una razón, que es el polo aceitero ha concentrado las grandes inversiones en torno a Rosario, y lo grave del caso es que nosotros éramos una provincia con mucha fuerza ganadera y mucha fuerza lechera, y en algún plano lo hemos ido perdiendo. O sea que ninguna de las dos vías estamos aprovechando como provincia al menos. Néstor, ¿nos encontramos la próxima semana? Nos encontramos. Ya volvemos. Cuando regresemos vamos a presentar una nota que hicimos con Walter Steiner, con el titular de la fábrica Zanela, hablando precisamente de lo que está por aquí en la ciudad de Córdoba y fundamentalmente el panorama económico que ellos ven desde el punto de vista industrial. Ya volvemos.